alive! It's alive! It's alive! It's alive! Oh, in the name of God! Now I know what it feels like to be God! Oh. El término homúnculo fue acuñado por el médico y alquimista suizo Paracelso, quien afirmó haber creado una criatura minúscula de alrededor de 30 centímetros mientras intentaba encontrar la piedra filosofal. De la misma manera como ocurría con los golems, esta criatura, de acuerdo con el alquimista suizo, realizaba sus mismas actividades, convirtiéndose en un sirviente fiel de su amo. Sin embargo, al poco tiempo el homúnculo se había vuelto contra su creador y huyó, denegando su origen y su rol de sujeto subordinado ante las demandas de su amo. Algunos alquimistas posteriores a Paracelso afirmaron también haber creado homúnculos, mediante intrincados procedimientos químicos, empleando para ello algunos materiales como carbón, cabellos humanos, mandrágoras, etc. La leyenda del homúnculo se popularizó rápidamente, llegando a convertirse en una figura paradigmática de la literatura fantástica y del terror durante la Edad Moderna. Bienvenidos a Las Palabras y las Cosas. Esta vez estaremos con Fernando Prieto y yo, Cristian Delgado, hablando de la novela de Mary Shelley, Frankenstein, publicada en 1818, y se dice que escrita cuando la autora tenía unos 18 años más o menos. Se sabe que esta historia fue concebida cuando Mary Shelley se encontraba con Percy Shelley, su esposo, y Lord Byron en una casa del último allá por Ginebra. Tras una serie de lecturas góticas, Byron propuso que escribiesen un relato que produciese miedo. Se sabe además por voz de la propia autora que esa noche había mucha lluvia, tormenta, etcétera, que ambientaron un poco el sueño o la ensoñación para que ella diese cabida o concibiese a la criatura que hoy en día conocemos como Frankenstein. Sin embargo, Frankenstein es el científico que da vida a esta criatura maldita. Las palabras y las cosas, un programa sobre literatura y cine. Me gustaría empezar hablando un poco acerca de este contexto histórico muy general acerca de la novela, ya que realmente durante el siglo XIX, sobre todo siglo XVIII y siglo XIX, hay un despertar muy interesante en la propia sociedad europea de la época. A principios del siglo XIX se está viviendo, por supuesto, un despertar en la revolución industrial que no tendría paragones durante los años siguientes. Era, por supuesto, notorio que el mundo estaba cambiando y también las preguntas estaban siendo alteradas. Por un lado, se había pasado de las preguntas clásicas a otras preguntas, y entre ellas, por supuesto, el rol del papel humano en una sociedad que avanzaba hacia el futuro, y en una sociedad que también estaba siendo alterada durante esa época. Por supuesto, la primera revolución industrial, como sabemos, se suscita a mediados del siglo XVIII, y esta revolución había transformado la perspectiva de la producción y del trabajo, y también la perspectiva del ser humano y su rol en el tiempo. Se pasa de una economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial, lo cual yo creo que es fundamental para entender justamente esto, porque se introduce por un lado la máquina de vapor y por otro lado también se introducen algunos otros elementos de la propia tecnología de su época, y eso por supuesto transforma totalmente incluso las formas de transportarse, también las formas de producción capitalista y también las formas de trabajo. Por un lado, por ejemplo, tenemos el desarrollo de los barcos y el desarrollo de los ferrocarriles, y por otro lado también el desarrollo del motor de combustión interna y la energía eléctrica, que por supuesto suponen esto justamente un progreso tecnológico que no tendría precedentes. Es curioso también que durante el siglo XIX la ciencia avanza de una manera muy notoria y muy evidente. Por un lado existen testimonios de científicos, que creo que esto justamente, ¿no?, platicábamos antes de grabar el podcast, ya es lo que es una antesala de lo que posteriormente se desarrollaría en la novela. Por ejemplo, existe el testimonio de algunos científicos como Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin, que se afirma que él logra resucitar a algunas criaturas aplicándoles electricidad, y este por supuesto es uno de los casos más conocidos. Y esta leyenda sobre la inventiva se ve fortalecida justamente por el aparente secreto y hermetismo de la electricidad, que según algunos científicos era capaz de dotar de vida a ciertas criaturas. Se tiene por supuesto como evidencia que Mary Shelley durante esta época
está leyendo algunos libros. Uno de esos libros justamente es un tratado que se llama Elementos de Filosofía Química y Discurso Introductorio a un curso de lecciones de química. Un libro que es fundamental para entender la cuestión científica durante ese momento. Por otro lado, también está leyendo algunos libros que tienen que ver con ciencia, pero también con alquimia, que se evidencia que influyen directamente en la cuestión de esta novela. Y bueno, sí, ¿no? Yo creo que complementar un poco todo lo que has dicho con que la novela es considerada como la primera obra de ciencia ficción, dejando atrás lo gótico, por así decir, precisamente por este interés científico de la autora. Se sabe que, claro, en su familia pues todos eran lectores, tenían interés por la filosofía. De hecho, su madre es una de las primeras feministas de la historia. Entonces, efectivamente, Shelley pues está muy interesada en la ciencia y además pues siempre está escribiendo. Por testimonio de ella misma, en una edición de Frankenstein de 1830, me parece, ella cuenta que pues durante su infancia, como entretenimiento, ella siempre estaba escribiendo, siempre estuvo escribiendo. Entonces, no sorprende tanto que haya tenido un genio precoz, debido a que estaba perfeccionando su escritura durante toda su infancia y adolescencia. Que efectivamente, como tú dices, ¿no? Se nota la lectura de ella de ciertos nombres, sobre todo pues, cuando Victor Frankenstein llega a la Universidad de Ingolstadt, me parece que es, cuando llega a Alemania, y uno de sus profesores le dice que está loco, ¿no? Que cómo va a estar leyendo alquimistas, que prácticamente está leyendo a brujos. Sí, claro. Y claro, Frankenstein pues de alguna manera rechaza estos vituperios, pero tiene que ver con el hecho de que han superado ya toda la fase pasional y estamos leyendo una obra enteramente racionalista, ¿no? Se nota el peso del racionalismo y se nota pues este interés. Es por ello que es considerada pues de la primera novela de ciencia ficción. O sea, hay ciencia, hay argumentos, hay justificación. Si bien la misma Shelley dice en esta introducción que agrega en 1830, si bien ella dice yo sé que tal criatura no puede existir, pero intento fundamentarlo. Y cuando hablamos aquí de una dicotomía entre un progreso científico y moral, es algo curioso, ¿sabes? Porque estamos hablando de una criatura que nace, digamos, a partir de la muerte, que revierte su condición de muerto a condición de vida. Y es curioso porque justamente en la adaptación que se hace de esta historia, en esta película llamada Victor Frankenstein del 2015, uno de los diálogos dicen, ¿no? Como que si es que esto fuera posible, si es que fuera posible, pues digamos así, crear una criatura de esta manera, ya ni siquiera sería necesario que las mujeres se embaracen, por ejemplo. Claro. Porque la vida ya no necesitaría este proceso tradicional. Entonces es un atentado incluso contra la naturaleza, ¿no? Básicamente a partir de la ciencia. Y es curioso esto, digamos, este modo de la reproducción o este modo de dar vida, porque de alguna manera entra en diálogo con otras obras de ciencia ficción, como la que es la de Aldous Huxley, que es Un Mundo Feliz. En Un Mundo Exacto. Feliz, que también tiene un tinte, digamos así, de ciencia ficción, a pesar de ser pues, distópico para varios y para otros utópico, ya depende de qué tanto, qué preferencias tengas. Claro, o sea, tus perspectivas, pero en Un Mundo Feliz es igual, o sea, la reproducción tradicional ya no existe, o sea, los seres humanos son concebidos pues en una especie de máquinas con úteros artificiales y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, entra en consonancia, o sea, hay un diálogo ahí a través de la ciencia. Entonces, ya, eso quería decir por ahora. Hay una cosa muy interesante ahí que es justamente justificar el nacimiento de esta criatura. No es una criatura que parte de un surgimiento que no sé, de alguna manera divino o también paranormal, que directamente este tipo de leyendas y mitos de la época estaban también dados por eso. Justamente el mito de plasticadores que se llama, son estos mitos de sujetos que dan vida a otros seres y que por consiguiente, por supuesto, estos seres terminan en el delirio total y en la locura total, como pasa en esta leyenda medieval del golem o también como pasa en la leyenda clásica de Prometeo, que también se nos presenta este tipo de demiurgos, sino que se trata más bien de un creador de vida que utiliza la ciencia de la época. Por supuesto, como había mencionado anteriormente,
El tema de la electricidad aquí es fundamental, justamente porque durante la época está en un surgimiento y está en un apogeo todo esto. No se tiene aún un conocimiento general de esto, no se sabe hasta qué punto la electricidad, por ejemplo, u otros avances científicos puedan causar cierto daño o para qué se puedan utilizar. Entonces, en general, hay muchas leyendas en torno a esto. Justamente esto es lo que toma la autora para posteriormente aplicarlo a la novela y entonces crear a esta criatura que, como bien tú mencionas, parte desde una cuestión científica, parte desde algo que está basado en algunas teorías científicas que ella misma había estado leyendo durante esta época, desde la cuestión de los alquimistas que tienen como uno de sus fundamentos precisamente buscar primero la fuente de la vida, la piedra filosofal, y también, por supuesto, crear homúnculos, seres que no vengan desde una cuestión natural, sino creados en laboratorios. Y a partir de eso también, por supuesto, algunas cuestiones de su época, que precisamente tienden también hacia esta misma cuestión, es decir, cómo crear a sujetos sin utilizar este método tradicional y este método natural para crear a estos sujetos, ¿no? Claro, y pensar que Víctor Frankenstein hace todo lo que hace en nombre de aportar un bien a la humanidad, ¿no? O sea, el tipo dice, voy a hacer un descubrimiento como que trascendental para el humano, y precisamente en esa intención entra esta, ¿cómo llamarlo? Entra este peligro del conocimiento, un peligro del conocimiento que además, y estarás de acuerdo conmigo, que se menciona a lo largo de la novela. O sea, Frankenstein todo el tiempo está diciendo, como le dice a Walton, ¿no? Que es otro tipo que tiene esta ambición, le dice, no, no sigas, mírame a mí, mira lo que me pasó por perseguir mis ansias de conocer, de saber, o sea, mira lo que me pasó, ¿no? Entonces, digamos que sí entra en juego el hecho de que hay cosas que es preferible no descubrirlas por el propio bien de la humanidad. Exacto. Y tomando esta idea, y como alguna vez te decía también en nuestros diálogos, porque hicimos una lectura conjunta, que empecé yo y acabó él antes, cosa usual en mí, leer muy lento, pero bueno, esto pasaba, le decía a Fernando, pasa mucho con Lovecraft, o sea, con esta novela que para mí es un tostón, como dicen los españoles. Para mí es una novela sumamente aburrida, sin embargo entiendo su importancia, y es En las montañas de la locura, una novela que leí 2 veces, que la segunda me gustó menos que la primera, pero el chiste aquí es que en Las montañas de la locura el narrador dice, hay rincones que el ser humano no debe presenciar, o sea, no debe conocer porque va a entrar en un sufrimiento perpetuo. Y es curioso porque este libro se da precisamente en los polos, no recuerdo, o sea, se da en el Ártico, se da en el hielo, se da, y ¿qué pasa con Frankenstein? O sea, tanto, claro, o sea, cuando encuentran a Frankenstein, cuando en el principio de la narración él encuentra moribundo y persiguiendo a su criatura, es también en el Ártico, o sea, es como que nos están diciendo estos dos autores, claro que Lovecraft después de Shelley, nos están diciendo, en el Ártico todavía hay zonas inexploradas. En nombre de la ciencia y en nombre del descubrimiento, y claro, esto también con mi ignorancia, seguramente hay muchos descubrimientos en el Ártico y en todos estos sitios, pero al menos en esa época se dice así, ¿no? Como todavía es inexplorado y hay gente que persigue esto que tal vez no deba conocer. Y es que claro, sobre todo ahora mismo estaba pensando en esta cuestión, ¿no? Durante este mismo siglo, ya a finales por supuesto, Wells publica su obra que también será icónica en este mismo género, El hombre invisible. Una obra que tiene una premisa similar, es decir, un sujeto está empeñado igual en crear algo que beneficie a la humanidad, en ese caso descubre que alguien está creando esta cuestión, una especie pues, de poción que le va a volver invisible, y posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve loco. La idea mismo del científico que posteriormente se vuelve loco con sus experimentos, creo que es una de las premisas que siempre se van a repetir en algunas historias, en algunas películas incluso. Creo que una de las más evidentes será, por supuesto, El hombre araña, donde veremos a esos científicos que luego por algunos experimentos terminan en el delirio total y en la locura. Y esta es una cuestión que precisamente se está también planteando continuamente en la novela, es decir, hasta qué punto los avances científicos son peligrosos y hasta qué punto ese tipo de avances sí benefician a la humanidad. Porque hay algunos avances científicos que justamente, ¿no? Por cierto orgullo, también menciona eso el propio Víctor Frankenstein,
simplemente intentan desafiar algo, intentan provocar algo, pero no están logrando nada, sino que lo único que están haciendo es causando daño también. Que creo que, bueno, eso ha pasado durante toda la historia. Y es que es interesante, ¿no? Porque precisamente, como bien mencionas, se hizo un canon, se hizo todo un estereotipo del científico loco. Es un personaje ya muy tradicional y que de alguna manera hasta pasa desapercibido desde cuando surge, ¿no? O sea, Sí, sí. incluso Lovecraft mismo, no he leído el relato, pero sé que en Reanimator pues, hay una especie de herencia directa de Frankenstein, Por ¿no? supuesto. O sea, es una herencia directa. Y si vamos al mundo de los superhéroes mismo, claro, Octopus es el más tradicional, pero en el mismo mundo de Spider-Man, que además es un mundo de muchos científicos, ¿no? El mismo Sí, Spider-Man es un sí. Es un científico de alguna científico, por manera. supuesto. El Dr. Connors también, ¿no? Este científico que está obsesionado con la regeneración de su brazo y que no le importa convertir a toda la raza en lagartos, etc. También es un tipo obsesionado por el conocimiento. Y que no le importan los límites, ¿no? Entonces sí, o sea, hay estos diálogos, hay este canon que se ha seguido y que Mary Shelley seguramente no se esperaba, ¿no? O sea, yo creo que sí valdría detenernos un poco en el hecho de cómo surge la novela, o sea, de cómo logra publicarla. Incluso en nuestro Instagram, guión bajo, las palabras y las cosas, guión bajo, tenemos una publicación recomendando la película que salió hace poco, que se llama Mary Shelley, en la que actúa Elle Fanning, y ahí se relata un poco, se narra un poco cómo ella tuvo muchos inconvenientes para poder publicar esta novela. ¿Por qué? Porque los editores le decían, al menos según la película, que es que ese no es un libro que se espera de una mujer. Sí, sí, sí. Y sobre todo en la época, estamos hablando de 1818, o sea, lo que en la época se por esperaba, supuesto. claro, o sea, en lo que en la época se esperaba eran libros tipo Jane Austen, que una mujer tenga estas sensaciones más románticas. Claro, una literatura rosa, ¿no? Efectivamente, y lo que Shelley creó y para su época es una aberración, o sea, es prácticamente un científico, además un sacrílego, ¿no? Porque va y busca partes de cadáveres, o sea, atenta contra la moral, atenta contra la ética, contra la religión, va contra todo. Y claro, en ese tiempo seguramente era espeluznante, ¿no? Hoy en día ya es hasta un personaje de videojuegos por poco, pero en ese tiempo era espeluznante. Y claro, cuando ella lo publica, lo hace de forma anónima, como dice Virginia Woolf, ¿no? Como grandes, o la mayoría de las escritoras de la antigüedad tenían que escribir con este seudónimo de antónimo, que no es un seudónimo, pero bueno. Entonces, cuando ella publica, le piden que va a salir como anónimo y que además tiene que ir un prólogo de Percy Shelley, que sí. su esposo sí era un reconocido poeta, ¿no? Debe salir como un prólogo de él y nada, estuvo creo que un par de años o un año, algo así, en el anonimato hasta que ya el boom del libro fue tanto que, bueno, tuvieron que revelar que fue de Mary Shelley y hasta hoy ha sido inmortal esa muchacha de, no sé, 21 años cuando se publica el libro, ¿no? Y es que, claro, incluso la primera edición, que no se tenía, digamos, el primer manuscrito, porque igual, como tú bien comentabas, fue hasta incluso un poco limpiado. Posteriormente se notó que la edición, el manuscrito original, era muchísimo más desencarnado y oscuro que la versión que posteriormente se publicaría. Realmente era una escritora que estaba pensando con una visceralidad que no se había pensado hasta la época, porque como tú bien mencionas, no se creía que una mujer era capaz de publicar algo como eso y que no era capaz también de concebir lo que ella concibió. A veces no se le dimensiona justamente eso, la importancia que ha tenido este personaje para posteriormente toda la cultura de la ciencia ficción por un lado, el terror también por otro lado. El cine ha sido una de las películas que más adaptadas han sido al cine. Además de eso, por supuesto, todas las reediciones que se han sacado, algunas incluso, bueno, lo que habíamos comentado con esta obra de Lovecraft, en la cual nuevamente se vuelve a tomar esta misma premisa para también nuevamente aplicarla a otro cuento, y también en otras novelas que nuevamente se toman directamente sobre esta novela para desarrollarla posteriormente. Claro, estuve investigando un poco y se sabe que hay como más de 100 películas en torno a la figura de la criatura, ¿no?
En la novela es curioso porque justamente como tú mencionas, el momento en el cual directamente existe una especie de alumbramiento, ¿no? Muy curioso que tiene que ver, por supuesto, con un alumbramiento científico de esta criatura, bien como la propia criatura testimonia posteriormente, pero en ese momento directamente es una masa de cadáver que está tendida en la mesa y luego se sabe, ¿no? Que por esas cuestiones de electricidad que pasa por su cuerpo existe una serie de convulsiones que hace que la criatura salte. Por supuesto, el terror de Víctor Frankenstein en este momento simplemente será observar a esa criatura que él simplemente vio como una criatura muerta, como una masa ahí muerta en la mesa y que posteriormente empieza a cobrar vida y que empieza a despertar, por supuesto. Y es curioso porque sí, su reacción directa va a ser el rechazo total, ¿no? Y correr despavorido. Claro, exacto. O sea, el tipo corre Por despavorido, no supuesto. sabe qué hacer y por como que de los nervios pues cae dormido. Sí, Y sí, sí. cuando despierta es como un mal sueño. Y lo primero que ve al abrir los ojos, o sea, al despertar de esa pesadilla, es que le está viendo esa aberración contra la naturaleza que es su hijo, ¿no? O sea, ese es su Claro, es que hijo. es su hijo, es Y, que y en realmente es esta su película en creación. cine mudo, o sea, esta película muda que mencionas, es que yo vi un fotograma y es brutal, o sea, me parece que creo que ni la de Carlo lo logra, ¿no? O sea, está muy bien llevada. Y además es abrir los ojos ante el horror, o sea, abrir los ojos ante la pesadilla de tus propias manos, de tu propio intelecto y la consecuencia de tu interés, porque el libro, o sea, Mary Shelley maneja muy bien el concepto de consecuencia, que es algo que hoy en día, al menos en el cine de masas, es algo que inexistente, ¿no? Sí, totalmente. Eh, pero aquí se maneja hasta la última página el tema de las consecuencias. Entonces, no sé, ¿quisieras proseguir o también quisiera acotar una última cosa sobre la naturaleza y el científico, pero si quieres decir algo más, pues adelante. No, continúa con lo de la naturaleza y el científico para posteriormente entrar ya en esta cuestión del monstruo mismo. Listo, listo. Entonces, volviendo un poco a Frankenstein, después del horror que pasa, tras la aparición de su criatura, Frankenstein pues pasa a experimentar, y si hablamos de páginas, no sé, unas 90 páginas de un sufrimiento mental inexplicable, ¿no? O sea, diríamos que esto es lo que hoy se concibe como el terror mental, que me parece Shelley es una precursora de ello. Cuando yo leí a Poe y leí, por ejemplo, no sé, se me va, pero digamos que un poco puede ser el corazón de la Torre. Uno dice, es un terror mental, pero bueno, Shelley ya lo hizo con Frankenstein. Y, y es un padecimiento, es la culpa, es este sentimiento de persecución, y nunca vuelve a ser el mismo hasta el plano de que ya no puede apreciar a la naturaleza como lo hacía. ¿Y a qué voy con esto? A que Shelley desarrolla muy bien la idea de la sensibilidad. Y si hay algo que hace iguales a Frankenstein y a su hijo, es su amor por la naturaleza. Es esta sensibilidad casi poética que tienen estos dos personajes. Sí. Porque claro, o sea, cuando Shelley te describe cómo el doctor está observando los Alpes, Suiza, los parajes, está cuando se va a Inglaterra, cuando se va inclusive a Irlanda, o sea, son descripciones tan bellas y que además rompen el canon del científico. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un estereotipo de que pues, los científicos no pueden apreciar lo sensible, ¿no? De que son tipos que siempre están en sus libros, que están en sus descubrimientos, que de alguna manera se diferencian del artista porque el artista sí tiene esta sensibilidad extra desarrollada, ¿no? Sí. Sin embargo, Frankenstein, o sea, no solo es un adicto al conocimiento científico o a la filosofía natural, como se dice en el libro, sino que también tiene un alma poética, si lo podríamos etiquetar de una manera. Y claro, es que al principio realmente, a ver, al comienzo de la novela sí se presenta a un Víctor Frankenstein que es mucho más objetivo y menos soñador que posteriormente sería. Creo que eso justamente se ve en esa contraposición que existe entre él y Elizabeth, cuando se recalca que Elizabeth es alguien mucho más soñadora que él, mientras él es un poco más científico, incluso en sus propias concepciones y en sus propios análisis que hace de algunas cosas. Pero claro, con lo que ocurre con la criatura, el único refugio que él realmente encuentra es un refugio en la propia naturaleza, es un refugio que existe directamente ahí.
Y eso a mí me parece que es fundamental, exacto. claro. Antes incluso de lo que se encuentra con la criatura, él va a la naturaleza huyendo de todo. Y tiene una reflexión que para mí es fundamental en la novela, y llega justamente a esta pregunta: ¿por qué se jacta el hombre de la razón superior que de las bestias, cuando realmente eso es lo que a él le condena? Me parece que esa es precisamente una de las cuestiones a las que llega a esa hipótesis en la naturaleza mismo, y que posteriormente va también a desarrollarse ya con la propia criatura. La propia criatura le cuenta su vida directamente en este momento, luego de haber contemplado una naturaleza armoniosa, tranquila, y llega la criatura a romper con todo eso, y entonces empieza el relato sobre su vida, que, como habíamos dicho antes de grabar el podcast, es la mejor parte de la novela. Es que es un relato desencarnado y terrible, donde lo que se te plantea es justamente eso: como una criatura aparentemente inocente, porque a pesar de que esté construido con partes de cadáveres, y a pesar de que haya partido desde la propia muerte, es una criatura inocente, llega a transformarse en este ser bestial que únicamente tiene el odio en su interior. Yo creo que eso justamente tiene que ver con esta idea que igual se plantea en la novela, un planteamiento que además estaba investigando, tiene que ver también con algunas cuestiones de la época, la idea de la naturaleza humana. Previo a esta novela ya se estaban publicando algunas obras relacionadas con este tema, como podría ser el Emilio, como podría ser obras de esa misma índole, donde se está analizando cómo influye el entorno a una criatura y cómo influye ese entorno para que ese ser humano en constante evolución vaya desarrollándose. Claro, y me parece muy interesante algo de lo que dijiste, y es que cuando la criatura se refugia en la naturaleza. ¿Por qué me parece interesante? Porque la naturaleza no rechaza a la criatura. Cuando la criatura está abandonado entre árboles y cantos de aves, etcétera, está feliz. Está feliz en sus primeros hallazgos, en sus primeras sensaciones, y aprecia realmente la vida natural, como decía, el canto de las aves, el fuego, el viento, la hierba, las plantas, o sea, los alimentos que te provee la naturaleza. El tipo todavía no se da cuenta que va a ser rechazado por el único ser que además esto es como aquel que te discrimina de aquella forma, ¿no? Si bien otros animales también lo hacen, pero el humano te persigue hasta que ya no, o te alejes o te extingas, yo qué sé. Justamente ahora estaba buscando, es en el siglo XVII cuando John Locke plantea esto. Él acuña el término tabula rasa, y él lo que plantea con este término es que el recién nacido es como una especie de papel en blanco, que posteriormente lo que va a hacer es que va a asimilar todos los conocimientos de su entorno, y esos conocimientos los va a asimilar a su propio conocimiento que tiene del mundo. En el siglo XVIII, por supuesto, habrá un cambio con Rousseau, que rechaza de alguna manera este término, y él, bueno, plantea que el niño ya viene con un conocimiento, pero por supuesto es la naturaleza la que de alguna manera forja cómo ese niño va a ser desarrollado posteriormente. Es decir, si un niño es criado con animales, lo único que puede llegar a ser es como ellos, va a llegar a ser un animal. Y si siente el rechazo de su entorno, si no se siente protegido por un grupo, lo único que puede llegar él también a hacer es rechazar a su propio entorno e irse en contra de todo esto, como por supuesto pasará con la propia criatura. La propia naturaleza, que en algún momento a él le cobija también como esto, como un hijo prácticamente de la naturaleza, porque es lo primero que tiene ahí. Luego, con el desarrollo de la novela, veremos cómo la propia naturaleza se va volviendo muchísimo más hostil, hasta llegar, por supuesto, al polo donde la vida ya es casi inexistente, y él mismo está sufriendo esa tortura de todo lo que tiene que ver con su alrededor. Ya no es un alrededor calmado, ya no es un alrededor tranquilo, sino que más bien es un espacio en el cual todo lo bestial puede pasar, ¿no? Efectivamente, pero lo curioso aquí es que, claro, cuando ocurre lo bestial es cuando la criatura está con seres que se asemejan a él, que en este caso son los humanos, porque la naturaleza, como decíamos, no le rechaza, no le ataca, de hecho le cobija, y al contrario, cuando se acercan los humanos, es ahí cuando él conoce el rechazo, es ahí cuando él conoce el miedo, el temor y el acto de defenderse. Entonces, como bien mencionas, y si nos fijamos en Rousseau y estos otros pensadores,
la criatura es como un niño, ¿no? O sea, la criatura es un niño que tiene unos cuantos años de vida y unos días en estas precisas páginas, pero él tiene que tomar una elección y él tiene dos posibilidades. La una es ser un ermitaño, vivir pacíficamente, pero consciente de que es rechazado. Y la otra es, pues, apropiarse de lo que el resto considera que él es. Y aquí viene lo que vos hablabas, que querías desarrollar, que es el tema del monstruo, ¿no? Exacto. Sí, Entonces, el resto le denomina como un monstruo, a pesar de que él no se considera un monstruo, pero de alguna manera tienes estas dos posibilidades. Soy lo que ellos quieren, o soy lo que yo creo ser. Entonces, en la una voy a estar solo, en la otra también, pero al menos voy a tener la posibilidad de defenderme y de hacer lo que se me antoja, ¿no? Creo que lo terrible para un monstruo es precisamente no llegar a ser reconocido como nada, porque su propia identidad ha sido anulada. Y ahí creo que tiene que ver esta cuestión, que alguna vez platicábamos antes de grabar igual el podcast hace algunos días, que hablábamos de esta cuestión de que el monstruo de Frankenstein de alguna manera llega a representar una especie de opuesto a Adán en el mito de la creación bíblica, porque si bien Adán, a pesar de que se siente solo, Dios le otorga a las criaturas y por supuesto le otorga una compañera para que sea una especie de consorte, y por supuesto desde esta concepción muy machista, ¿no? De que únicamente la mujer por supuesto tiene que llegar a ser un consorte y nada más, pero digamos que tiene a alguien a su alrededor que también va a ser igual que él y que por consiguiente puede sentirse protegido y acompañado. Lo terrible de esta criatura es que además no tiene absolutamente a nadie que sea como él, porque es único en su especie. Y por lo mismo esa necesidad también de que en algún momento le diga a Víctor que crea a alguien como él, igual de monstruoso como él, porque entonces solo ahí va a poder sentirse acompañado y solamente ahí va a poder sentirse él protegido por alguien de su propia especie. Y es que efectivamente, o sea, ciñéndonos nuevamente a esto de lo bíblico, ¿no? Cuando la criatura está siendo educada, digamos, indirectamente, porque él es solo un espectador de la vida humana, y claro, se entera de que hay dos posiciones morales, ¿no? Por un lado tienes el bien, que es representado por Dios y sus acólitos, y por otro lado tienes el mal, que es el demonio. Entonces la criatura elige, digamos, el mal, pero después de que le obligan a elegir el mal, ¿no? O sea, él se ve casi obligado a elegir el mal. ¿Pero por qué? Porque, como te decía, que he estado leyendo este libro de las obras selectas de Baudelaire, ahí se dice clarito, ¿no? O sea, como que el demonio es la reafirmación del diferente, es la reafirmación de aquel que se opone a la norma y es la reafirmación de la individualidad. Entonces, la criatura, al reconocerse distinto y de ninguna manera aceptable, dice, bueno, entonces seguramente soy Satán, aunque me duela, soy Satán. No puedo. ¿Y por qué? Porque digamos que en este caso su padre, Dios, que es Víctor Frankenstein, en el momento en el que abre los ojos y le ve, le destierra del jardín. Claro, sí, sí. Le destierra del jardín del Edén e inmediatamente pues ya sabemos que la criatura no podrá ser otra cosa que un demonio, como lo llama su propio creador. Ahora, yo quería pedirte que desarrolles un poco más esta idea de lo monstruoso, de la otredad y de estos paralelismos que estabas haciendo con este libro, ¿no? De Yo soy el monstruo que os habla, me parece que se llama. Sí, una de las cosas que justamente llegaba a plantearme con la lectura, por supuesto, de Frankenstein y posteriormente con este libro de Paul Preciado, Yo soy el monstruo que os habla, informe para una academia de psicoanálisis, que por supuesto Preciado no toma Frankenstein, sino que toma Informe para una academia de Franz Kafka, que llega a tener también una cuestión similar. Es justamente una interrogante que me había venido planteando a lo largo de estos días, que es cómo definimos que un grupo es normal y que otro es anormal, y cómo establecemos que algo está dentro de la norma y cómo se origina este monstruo, porque realmente el monstruo de alguna manera es el que está fuera de la norma, a pesar de que realmente siempre va a aparecer dentro de la norma, va a ser recluido a un espacio porque no es capaz de incrustarse en la idea misma de lo normal. Entonces, bueno, en ese recorrido había analizado dos libros, Los Anormales, un curso dictado por Michel Foucault en 1975 me parece, y posteriormente, por supuesto, este libro de Paul Preciado.
Por un lado, lo que tenemos, y creo que es lo fundamental para poder entender la idea de lo monstruoso, es la noción que tenemos del monstruo en el derecho romano. Ya en el derecho romano se distinguen dos tipos de monstruos. Por un lado está el monstruo deforme y lisiado, que es la imagen física misma de lo monstruoso, es decir, es una criatura que aunque humana realmente no sirve para beneficio del Estado, pues también es una criatura anómala, que por un lado no es capaz de producir nada para el Estado y que por otro lado ni siquiera tiene una apariencia física que pueda llegar a causar una armonía, sino más bien es algo chocante, es algo molesto. Y por otro lado está el monstruo propiamente dicho, es decir, es un monstruo que más bien es parte de una categoría que Foucault definirá como una categoría jurídica. Es decir, es una figura que ha perdido toda la humanidad al cometer algún acto denominado como inhumano y que por lo mismo llega a transgredir ese don humano que se le había sido asignado. Por supuesto, aquí lo que tenemos que ver es que justamente esta noción que tenemos de lo monstruoso es una noción que tiene que ver con todo tipo de acto bestial, nuevamente, utilizando ese término, que llega a quitar ese don humano que habían tenido las criaturas en un principio y que se les ha asignado desde su nacimiento. Y ya en la Edad Media tenemos a un monstruo que más bien tiene un origen en la cuestión de la mezcla, que yo creo que esto es fundamental igual para comprender justamente el tema del libro, ya que toda mezcla causa a un monstruo. Es decir, el monstruo de la Edad Media es la conjunción de dos espacios, pero que la criatura no llega a abarcar ninguno de los dos espacios. Eso es una cuestión que igual Cioran afirmará con respecto a la idea del monstruo. Cioran dice que la virtud, pero también la condena del monstruo es que él puede transitar por los dos espacios sin ningún problema, ya que fácilmente puede disfrazarse en cualquiera de los dos sitios, pero lamentablemente la condena de este monstruo es que no puede pertenecer a ninguno de los espacios precisamente porque ninguno le aceptan como parte de ese grupo. Puede ser un sujeto a medias en cualquiera de los dos sitios. En el caso, por supuesto, de la Edad Media es una conjunción de lo humano y lo bestial para hablar de un sujeto que tiene un origen perverso. Es decir, el monstruo de la Edad Media está entendido más bien desde una categoría ya no tanto jurídica, sino más bien religiosa, que configura precisamente lo demoníaco y lo diabólico. El mismo demonio de la Edad Media es una conjunción de ser humano con características bestiales, cuernos, vello corporal, patas de cabra, cola, etc. Entonces, este tipo de noción que tenemos durante la Edad Media se instaura, por supuesto, con el poder del clero. Y lo que viene también a plantear Foucault en este sentido es que hay una monstruosidad donde el desorden de la ley toca y trastorna. Es decir, la propia cuestión del monstruo es que no solamente él como sujeto bestial que está fuera de las normas puede habitar fuera de todo eso y vivir con una vida tranquila, sino que él será un generador de la perversión y precisamente por eso es que es necesario acabar con los monstruos. Y precisamente durante la Edad Media hay una cuestión que a mí me parece que igual es muy interesante, y es que al sujeto denominado como anormal no se le puede incluir dentro del binarismo. La cuestión de lo normativo y lo anormal aquí va a ser fundamental igual. Por un lado, lo normativo es generalmente el grupo y la función colectiva que establece una estructura de valores, reglas y leyes. Y por otro lado, lo anormal es todo lo que escapa de estas normas, es decir, el monstruo mismo representa todo aquello que está fuera de este conjunto de valores sociales y que por consiguiente llega a demostrar que las cosas no están bien. Eso es una cuestión objetiva dentro de la novela misma. La criatura de Frankenstein llega a demostrar que hay cosas que no están bien y llega a demostrar que hay algo oculto en todo ser humano también, por supuesto, que genera a estos monstruos. En el siglo XIX existe el testimonio de un pensador que se llama Inocencio María Riesco, que tiene un tratado de embriología sagrada, donde él define qué es el monstruo y qué es lo monstruoso en la cuestión misma del nacimiento. Este autor dirá que toda producción contra el orden regular de la naturaleza se llama como monstruoso o como monstruo. Es decir, son una serie de sujetos que han sido mezclados sin el orden natural de las cosas y que por consiguiente eso ha generado este tipo de criaturas bestiales, o también por supuesto con la cuestión de los excesos. Entonces me parece que eso es interesante precisamente por ese tema, porque lo que hace es demostrar cómo se genera el monstruo. El monstruo no es que nace por una casualidad, según este tipo de pensadores, sino que nace siempre por una perversión del orden natural de las cosas.
Y ese orden natural de las cosas es lo que genera a este tipo de monstruos. Por supuesto, el orden natural, ¿cuál es? Hombre sano más mujer sana igual a un niño sano. Pero si un hombre enfermo más una mujer enferma, por lo tanto da a un niño enfermo. E igual hombre más bestia de la misma manera. Entonces, claro, el monstruo mostrado físicamente como tal parte de esa deformación prevista desde su nacimiento. Valiéndome de todo esto que mencionas, que efectivamente, ¿no? O sea, la normalidad se da a partir de la... A ver, más bien es al contrario. La normalidad se da a partir de la anormalidad, ¿no? En términos mismos del Foucault, o sea, esto de los monstruos y los locos y todo esto. Voy tomando cosas que para mí no están bien y esto sí está bien, ¿no? Básicamente, o sea, y hacemos una observación del otro, además, o sea, ¿qué quiero decir? Cuando yo observo al otro, concibo una identificación, ¿verdad? Es decir, yo soy lo que él no es, entonces me reafirmo como este individuo distinto, además. Ahora, ¿qué pasa con todo lo que has dicho? En breves palabras, el monstruo, ¿qué es contra lo que atenta? Atenta contra la normalidad, ¿sí o no? Por supuesto. Es una amenaza contra la normalidad, y de ahí nace la tragedia en la novela de Mary Shelley. ¿Por qué nace de ahí la tragedia? Porque la existencia misma de la criatura es un atentado contra el orden de la naturaleza, el orden reproductivo, el orden vital, el orden estético, el orden... ¿Por qué? Porque ¿en qué nomás es diferente? O sea, no solo es un compendio de cadáveres la criatura, sino que además tiene super fuerza, tiene super velocidad, es gigante. No sé, es enorme. Entonces, claro, en todo aspecto es un atentado, y además es una muestra de la debilidad del creador, ¿no? Porque la criatura, como vemos, en un arrebato de ira puede acabar con varios humanos si se le antoja. Ahora, digamos que pues la criatura no solo atenta contra la normalidad, hay algo más superior, digamos, que la normalidad, y en este caso es la belleza, porque tenemos cosas extraordinarias, ¿verdad? Tenemos normal, monstruoso y bello. Entonces el monstruo atenta contra lo normal, pero sobre todo contra lo bello. Y es así como se marca la tragedia en la novela. Entonces la tragedia se marca en este libro porque ¿qué es lo bello en esta novela? En esta novela lo bello es la ciencia, lo bello es Elizabeth, lo bello es la familia y lo bello es la amistad. Entonces, ¿cómo profana la criatura esto? Muy bien, entonces, como te decía, incluso antes de empezar a grabar, según Poe, lo trágico se marca a partir de la muerte de una persona, en este caso una mujer hermosa, digna, digamos así, como muy pulcra, etc. Que si pensamos en el poema del cuervo es Leonora, ¿no? Sí. Entonces, en este caso es Elizabeth. Y el ataque a Elizabeth, el ataque al amor, el ataque al sueño, a la paz, viene a partir de la criatura. ¿Qué ataca a lo bello? Su polo contrario, que es el monstruo, es el diferente, es el que, como decías, ¿no? En la Edad Media es el que tiene estos rasgos que incluso para los romanos eran pues casi condenables, ¿no? Casi legalmente condenables. Sí, es que es justamente la cuestión de este tema de lo monstruoso es curioso, porque el monstruo, aunque no haya cometido ningún crimen, es un criminal, ya que está atacando contra las leyes naturales de las cosas. Y efectivamente, ya como decíamos, ataca lo bello, y ataca la amistad, que en este caso es el amigo de Víctor, ¿no? Que es Henry, que lo asesina, un tipo soñador, un tipo que tenía algunos afanes literarios, que igual, Henry es también, de alguna manera, no sé si inconscientemente lo hizo Mary Shelley, pero demuestra un poco el pensamiento del caballero inglés, ¿no? O en este caso suizo, porque él dice que quiere irse a tierras orientales para seguir colonizando. Exacto. A través del comercio, pero bueno. Pero es que yo creo que ese es un breve inciso, ¿no? Muy breve realmente. ¿Cuál es el sujeto definido como ser humano durante esta época, durante el siglo XIX? El ser humano
natural, entre comillas, y por supuesto correcto, es el hombre heterosexual, blanco y que además es burgués. Posteriormente, por supuesto, y en el siglo XX también podríamos agregar la categoría de cisgénero, pero ese es el único ser humano como natural y visto como natural además. Entonces, ese ser humano es el que tiene que colonizar a los demás y es además el ser humano que tiene que enseñar a los demás sus costumbres para que los pueblos que son incivilizados se civilicen, porque los pueblos que no son vistos así y los grupos que no son vistos con esas características ni siquiera son considerados humanos. Habría que considerar el caso quizá de la colonización europea en América. Los sujetos de aquí no eran vistos como seres humanos, eran vistos como bestias o como monstruos también. Hay una parte curiosa, ¿sabes? Cuando Félix está leyendo en la novela, cuando Félix está leyendo la historia del mundo y la criatura está escuchando, la criatura se asusta cuando Félix lee la colonización de Europa en América, ¿no? Uh-huh. La criatura se asusta y dice como que cómo el ser humano puede ser tan vil y despreciable con sus pares. Claro. Creo que valdría la pena que darle atención un poco a eso, pero bueno, y cuando voy también a que la criatura pues profana contra lo bello, que en este caso también es la ciencia, ¿no? Porque la ciencia es una facultad exclusivamente humana. ¿Qué pasa con la ciencia? Víctor Frankenstein, antes de la criatura, amaba la ciencia. De hecho, la criatura es el resultado de su amor por la ciencia. Claro. Y lo que le pasa es algo parecido a lo que le pasa a Alex Delarge en La Naranja Mecánica, ¿no? Sí, exacto. Sucede que tras la creación de la criatura, tras la conclusión de sus más desesperados sueños, el tipo aborrece las ciencias. El tipo creó vamos a decirlo así, esa porquería de ese ser monstruoso, etc. Y dice, no, es que yo odio todo lo que me hizo crear esta cosa. Y empieza a sentir hasta un asco muy, muy bien expresado por la autora, y que a mí me recordó siempre a Alex Delarge cuando llega a sentir esta repulsión por la ultraviolencia, ¿no? Claro que con diferentes matices, pero un poco es el hecho de que terminas odiando lo que amabas hacer. Y es así como la criatura termina profanando amistad, amor, ciencia, belleza, sueños, esperanzas, que la esperanza además es un, como dicen en la mitología griega, ¿no? El peor de los males. Y se ve, porque cada vez que Víctor Frankenstein tiene esperanza, todo le sale mal. Es que creo que incluso la esperanza y el idealismo, por un lado la esperanza de Víctor Frankenstein y por otro lado el idealismo ingenuo de la propia criatura. La criatura, cuando se va alimentando de las lecturas de Félix y de sus hijos, estas lecturas, él va también teniendo un idealismo extremadamente ingenuo. Él cree que las cosas van a ser como están en esos libros y que por lo mismo él va a aprender primero de todo eso y que los demás van a comportarse de esa manera porque es el primer conocimiento que tiene. Cuando todos ellos se dan cuenta de lo que es la criatura, todo el idealismo que él tiene, por supuesto, se va al diablo porque se da cuenta de que en primer lugar no le van a aceptar como uno más y que además todo lo que ha leído ha sido una completa pérdida de tiempo porque únicamente ese tipo de idealismos pueden englobar a un sujeto que sea parte de un grupo y no a un tipo apestado y anormal. Y sabes que es muy, muy interesante todo esto del idealismo, ¿no? Y yo creo que valdría la pena pues pararnos un poco en este tema y en cómo Mary Shelley, digamos así, pues caracteriza o les dota de idealismo a los diversos personajes que salen a lo largo de la novela. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos pues a Robert Walton, a Victor Frankenstein, a Elizabeth y a la criatura, como bien mencionas, como estos grandes idealistas, ¿no? Por ejemplo, en un sentido, Walton tiene el idealismo de que pues va a perseguir la inmortalidad buscando un hallazgo, que va a descubrir pues lo que sea en el Ártico, como mencionamos previamente. Pero ¿qué pasa con Frankenstein? ¿Cuál es el idealismo de Frankenstein? No solo es el hecho de que él, como hijo de aristócratas, se considere alguien destinado a grandes cosas, sino que tiene un idealismo familiar. Y el idealismo familiar tiene concordancia directa con el catolicismo mencionado previamente, ¿no? El origen bíblico. Y en este caso, ¿cuál es? Es el hombre, que en este caso es él,
estudia, trabaja, mientras que la mujer, que en este caso es Elizabeth, se queda a cuidar a su padre y a sus hermanos. Como bien tú destacabas, es precisamente la idea de la esperanza, la ensoñación completa. En el momento en el que ya la criatura aniquila primero, por supuesto, a sus amigos y el momento en el que ya aniquila a Elizabeth, porque igual él no va tampoco a crear a una criatura para él. Y en este caso creo que pues es lo que tú destacabas en un principio. Empieza el propio Víctor a convertirse exactamente en un sujeto idéntico a la propia criatura que él en un principio desarrolló, porque pierde todo tipo de esperanza, pierde todo tipo de amistad, y es que además de eso, incluso lo último que tenía, que era justamente esta ensoñación del amor, también va a ser aniquilada justamente por esta criatura. Y, y sí, o sea, totalmente todo lo que, o sea, lo que has concluido, pues yo suscribo, ¿no? Y efectivamente iba a seguir con el ideal de la criatura. ¿Por qué? Porque la criatura, como tiene esta formación, a partir de lo que Félix le dice, no sé si recuerdas vos cuál era uno de los libros que marca el idealismo de la criatura. Era El Paraíso Perdido, Las Cuitas del Joven Werther y otro libro que me parece que son Vidas Paralelas. Ya, efectivamente. Entonces, al menos yo hablo más del de las penas del joven Werther, porque es uno que leí, y en este caso, pues es un libro muy melancólico, perteneciente al romanticismo alemán, etcétera. Pero ¿qué le enseña a la criatura? Prácticamente le dice, ¿no? O sea, si vas a atravesar pues, cosas fuertes, si vas a vivir en penurias, todo es mejor en la compañía de alguien. Y la criatura además se identifica muchísimo con Werther porque es como él sufre, yo sufro, quiero enamorarme, quiero amar, pero quiero una compañía. Entonces le marca el ideal de que las cosas son mejores compartiéndolas. ¿Cómo? Como el mismo Félix y su hermana. Félix y su hermana estaban tristes, pero se tenían estaban el uno para el otro. Sí. Entonces eso le demuestra a la criatura que así es como se lidia con la vida, ¿no? Básicamente. Aquí se marca el egoísmo de la criatura. ¿Cómo? En serio, después de todo lo que él vive, después de todo lo que él contempla, lo difícil que es ser alguien como él, quiere que otro ser exista con sus mismas cualidades, solo para que sea igual de desgraciado, solo. ¿Sabes? Exacto. Pero es que entonces, al final, yo creo que sí lo logra, justamente cuando convierte a Víctor en una criatura igual de desdichada y desgraciada que él, porque Víctor también pasa a ser un monstruo. Muy buena observación. Y realmente al final, ¿qué pasa? Los dos están juntos, los dos, a pesar de que el uno quiera matarle al otro, Víctor quiere matar a la criatura, pero en el fondo se tienen el uno al otro. Y eso es lo que te comentaba. Es una cosa que se va notando cuando incluso la propia criatura va dejándole comida para él, también le va alimentando, le va cuidando para que no se muera, porque quiere que su tortura sea más larga. Y a la final se tienen, como digo, es una compañía constante del uno al otro. Y precisamente como detonante de esto tenía por aquí una cita, que es un momento en el que yo creo que las cosas se voltean totalmente y que me parece que igual es muy interesante. La criatura afirma en un momento: esclavo, intentaré razonar contigo aunque no te hayas mostrado digno de mi condescendencia. Recuerda mi poder. Tú te crees desdichado, pero puedo hacerte tan desgraciado que hasta la luz del día te resulte odiosa. Tú eres mi creador, pero yo soy tu amo. Obedece. Creo que esa parte realmente es fundamental para comprender cómo posteriormente las cosas se van a voltear en un momento hasta ese punto, hasta el punto en el que el propio creador, que en este caso sería Víctor, pasa a ser realmente la criatura de ese monstruo. Además, hay una cosa muy interesante con todo lo que dices, que el único ser con el que la criatura puede tener algo de relación es precisamente con Frankenstein, ¿no? Que es su enemigo además. Sí. Es su enemigo por haberlo creado, pero es el único contacto que tiene. O sea, es el único, es el único lazo, lo único que lo vincula con la humanidad es su padre. Pero me parece algo muy interesante me parece una gran observación cuando dices que efectivamente al final consiguió que Víctor se convirtiese en otra criatura, porque a la final Víctor termina siendo un monstruo también. Claro. O sea, se convierte en un anormal en el plano de que, se convierte primero en un viudo, en un huérfano, y además cuando él llega a Irlanda es visto como el otro, ¿no? En Irlanda todos le ven como un posible asesino,
¿Y cómo acaba su estadía en Irlanda? Entre rejas. Exacto. O sea, el tipo acaba encerrado, aislado, observado, juzgado. Es un monstruo. ¿Y qué pasa? Cuando se identifica con la criatura es cuando él dice: no puedo creer que estas personas me traten tan fríamente y no me pregunten cómo estoy, o me traten como por puro proceso, ¿ya? Incluso uno de los habitantes de ese pueblo dice que aquí no, que ahí únicamente tratan con respeto a las personas honradas o algo así. Él no es una persona que merezca ser tratado de esa manera. Pasa muy poco a poco a convertirse en un monstruo, hasta que al final de la novela hay un punto en el que ya está sincerándose con Walton un poco antes de morir, y una de las cosas que le dice, bueno, es que él ya no puede tampoco regresar a la sociedad, él va a terminar sus días ahí porque la sociedad también le está rechazando. Entonces, ¿qué fin puede tener también un sujeto así? Un fin exactamente igual que su monstruo. Efectivamente. Por ejemplo, en la edición que yo tengo, en la página 152, que es la de Ediciones Brontes, a propósito de lo que mencionaba, dice: volví la cara con disgusto para no mirar a una persona tan inhumana que podía hablar en semejante forma, a una persona que acababa de salvar de la muerte. Me sentía debilitado, incapaz de pensar en lo sucedido hasta entonces. Toda mi vida se me aparecía como un sueño. Entonces, claro, cuando él dice que no puede ver a esta persona, es a la enfermera que tiene en la cárcel, ¿no? Porque Sí, pasa sí. enfermo, decaído, constantemente. Pero hay una gran escena dentro de la novela en la que nos marca que ya, así como la criatura está apartada de la humanidad, Frankenstein también. Y no sé si recuerdas, es esta parte en la que Frankenstein está observando el mar cuando está cerca de Irlanda. No recuerdo si está en qué parte está. Ya es en Escocia, Ya. Ya listo, ahora sí. Cuando Frankenstein está en las islas Orkney, en Escocia, que es donde estaba pues, construyendo a la mujer de su criatura, etcétera. Y hay una parte en la que él se pone a contemplar el mar y él dice, ¿no? Me separa un mar de la gente. O sea, realmente ya Frankenstein ya no tiene un vínculo con nadie para ese punto. Claro. Sí, El tipo está totalmente aislado. Incluso en esa confirmación, justamente ahora encontraba esa cita que había estado buscando. Hay un punto en el que ya ese total fracaso que él también siente, pues se confirma de esta manera. Mi estado era tal que apenas podía pensar con serenidad. Me sentía inundado por la furia. Solo me calmaba y me daba fuerzas la venganza, moldeando mis sentimientos y permitiéndome ser frío y calculador en momentos en que de lo contrario habían apoderado de mí el delirio o la muerte. Creo que pues es el mismo discurso de la criatura en algún momento. Y creo que en este momento pues es prácticamente una especie de paráfrasis de lo que la propia criatura podría decir, pero dicho desde el otro lado, desde el lado de su creador. Absolutamente. O sea, para los dos ya la vida es insoportable. Exacto. El uno por existir y el otro por lo que perdió, ¿no? De hecho, en el diálogo mismo que mencionabas, en el que la criatura le dice, ¿no? Como que, bueno, ahora yo soy tu amo, básicamente. También la criatura le dice, ¿no? Yo no tengo miedo y por ello soy más poderoso que tú, porque yo no tengo nada que perder, básicamente. Exacto. Entonces, nada, un poco, pues, eso, ¿no? En cuanto a todo el atentado que es el monstruo, a la belleza, a la tragedia, etcétera. Pero también, pues, mencionar que todo se debió a la irresponsabilidad del mismo Frankenstein. Como te decía antes de grabar el podcast, ¿no? O sea, el tipo cuando estaba construyendo a su criatura, cuando estaba desenterrando, acusa todo eso a su pasión por la ciencia, a ignorar el hecho de que estaba creando un monstruo, o sea, y su irresponsabilidad le lleva a percatarse de lo que estaba haciendo en el momento que ya era demasiado tarde, que es cuando le da la vida a la criatura, precisamente. Es que creo que eso, incluso lo que platicábamos anteriormente, tiene que ver ese tema con la propia responsabilidad de la ciencia frente a los experimentos que se están realizando y frente a los descubrimientos que se están realizando. Creo que la responsabilidad de la ciencia en ese sentido es justamente tener también una visión clara muchas veces de las cosas. En este caso, como bien habíamos platicado, una de las cosas que mueve a Víctor Frankenstein no es tanto el descubrimiento de algo más, sino en muchos casos incluso es la soberbia que él siente.
en algún punto llega a afirmar incluso que lo único que quería era demostrar que él sí podía hacer algo que los demás no habían podido hacer, que quiere demostrar que todos los conocimientos que tiene puede aplicarlos a crear algo que sería un descubrimiento completamente revolucionario, pero que posteriormente lo que suscita todo esto, por supuesto, será la destrucción completa, no solamente de él mismo, sino también de todos los seres que tiene a su alrededor, incluso de su propia criatura, porque también la criatura es una de las cosas que a veces no se toma en cuenta. La criatura está sufriendo como nadie más está sufriendo. Es alguien completamente desdichado y es justamente lo que le lleva a tomar este tipo de decisiones. Absolutamente. De hecho, le dice, ¿no? Como que, ¿para qué vivir esta vida en la que estoy prohibido de todos los placeres humanos? Y generalmente los placeres que busca la criatura es la compañía de alguien, en breves palabras. Claro. Pero bueno, un poco la criatura, lo que le sucede es la consecuencia de su fealdad, ¿no? O sea, la consecuencia de su fealdad hace que en el momento en el que su creador lo ve, lo rechace, de que cuando va a una aldea lo rechacen y de que le obliguen a apropiar la identidad del monstruo. Pero también tenemos lo que son las consecuencias de la belleza. Y te mencionaba, ¿no? Que, por ejemplo, si podríamos hablar de las consecuencias de la belleza, tendríamos pues lo que es la Elizabeth. No sé si recuerdas en qué sentido tiene una consecuencia la belleza de la viuda, ¿no? Bueno, de la esposa de Frankenstein. Claro, es justamente lo que platicábamos, ¿no? De alguna manera, pues la propia idea de la adopción que habíamos estado conversando, ¿a quién es a la que adoptan? Adoptan a la persona bella. ¿A quién es a quien rechazan? Rechazan al que es diferente, rechazan a los feos. La belleza mismo ahí, claro, nuevamente con esta misma idea de lo que puede llegar a ser lo normativo, creo que en ese punto llega también a tener esta misma cuestión. Lo bello será visto como lo normal y lo bello será visto como lo bueno. Sin embargo, lo feo será visto como lo anómalo y por supuesto será visto como aquello que hay que corregir también. Por otro lado, por supuesto, creo que en ese sentido, el monstruo bello, si bien no aparece a lo largo de la novela, ahí hay una cuestión, ¿no? Que es mucho más compleja también. Es decir, la propia criatura bella tiene un poco más de facilidades incluso en ese caso. Claro, pero es que además observamos, ¿no? O sea, a Elizabeth, que como bien decimos, como bien mencionabas además anteriormente cuando hablábamos de Henry y su búsqueda por seguir colonizando a través del comercio, y hablábamos, ¿no? Del prototipo de belleza, pues así mismo es con Elizabeth, ¿no? O sea, tuvo un padre italiano, creo que tenía algo así, tenía los ojos azules, era rubia, entonces la madre de Frankenstein la adopta, pero también con la idea de que, bueno, tú vas a estar con mi hijo hasta el final, básicamente. Y mientras que cuando Frankenstein ve a su criatura es como largo de mi vista, ¿no? Qué porquería eres, o sea, no mereces estar aquí, básicamente. Entonces, eso, y bueno, yo creo que eso podríamos hablar pues por ahora para no extendernos mucho más, pues en un análisis así conversado como pues, que caracteriza nuestro podcast. Entonces yo quería finalizar un poco con el tema del libro como un libro de viajes, pero si tienes algo que decir antes, pues hazlo por favor. Una cosa que se me había pasado es recomendarles, por supuesto, este libro de los anormales del que había platicado anteriormente, La Metamorfosis de Kafka, y también un libro que está dentro de este compendio que yo tengo, que es el Informe para una Academia, y por supuesto este libro de Paul Preciado, Yo soy el monstruo que os hablo. De alguna manera todos estos libros tienen que ver con el tema de la monstruosidad, cómo se genera un monstruo, de qué manera podemos comprender nosotros la figura misma del monstruo. Y creo que esto es fundamental también porque nos permite también tener un análisis mucho más extenso de este tipo de obras. Creo que comprender a la figura monstruosa realmente es comprendernos a nosotros mismos, más allá de que seamos o no monstruos, que de alguna manera creo que todos lo somos para los ojos de otros, porque siempre seremos también la otra edad. De alguna manera también nos permite comprender otras cuestiones, nos permite también entender al otro y nos permite entender por qué los demás piensan como piensan y por qué hacen ciertas cosas. A la final, a la conclusión a la que yo llego con este libro de Frankenstein es justamente eso, más allá de que la sociedad es capaz de generar monstruos,
en todas las sociedades existen monstruos y creo que el deber como sociedad es respetar a los demás, además de esas diferencias que nos unen también. Bueno, yo creo que como un poco apuntillando o conversando con lo que dices, pues me recuerda esto de esta noción filosófica de Sartre, ¿no? Yo voy a decir Sartre, yo sé que para muchos será Sartre, Jean-Paul Sartre, yo voy a decir Sartre. Eh, cuando él saca esta máxima de que el infierno son los otros. Y es precisamente ello, ¿no? ¿Por qué? Porque según esta teoría, pues el otro de alguna manera es el infierno porque su presencia primero te impide de libertad, o sea, te imposibilita la libertad la presencia de otro. Después, su presencia y sus deseos son una amenaza para tus propios intereses, porque pueden ir en contra de los tuyos. Y finalmente, el otro te cosifica así como lo cosificas tú a él. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que él piensa. Y para ti es como un obstáculo, es como una cosa que está ahí estorbándote. Y esto le pasa tanto a Frankenstein como a la criatura. Ambos imposibilitan su libertad, bueno, Frankenstein fue la culminación del éxtasis científico, perdón, la criatura fue la culminación del éxito científico de Frankenstein, ¿no? Pero de ahí ocurre lo contrario para el otro. La problemática del monstruo es que siempre va a ser ininteligible porque actúa bajo sus propias concepciones y por eso mismo es que para este sujeto normativo el monstruo es tan complicado porque no somos capaces de observar a través de él. No sabemos lo que va a hacer, no sabemos cuáles son sus objetivos, no sabemos qué es lo que desea, simplemente sabemos que está ahí y que además es incómodo para ciertos grupos. Así que nada, antes de acabar, pues destacar también que la novela de Mary Shelley, que como le decía Fernando muchas veces, es una obra con cuadros pictóricos, casi poéticos, excelsos, pero que además es como un libro de viajes, ¿no? O sea, recorre Suiza, Alemania, Italia, el Ártico, Escocia, Inglaterra, y con datos curiosos como algunos que hay en Londres, en Oxford, etcétera. Sin más, daríamos por sentado el episodio. Esperamos que se hayan quedado hasta el final. Los que se hayan quedado, por favor, no olviden darnos un like, suscribirse y por favor comenten. ¿Han leído el libro? ¿Qué les ha parecido? ¿Quisieran desarrollar más alguna idea de lo que hemos conversado aquí con Fernando? Y nada, no se olviden de seguirnos en Instagram, que ahí también estamos subiendo algunos fragmentos de películas, curiosidades, recomendaciones, etcétera.